No soy ¿Le va a servir a la gente? Yo no soy la persona más adecuada para contártela. Bueno, por eso está Miguel Boyano con nosotros. Hola, es Miguel. economista. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Bienvenido. tardes. Gracias por venir. Y además es asesor presidencial. Ya te trasladamos la primera pregunta. ¿Le sirve a la gente esto que se va a aprobar en el Congreso? Sí, por supuesto. Déjame destacar 2 puntos. El primero es la reforma laboral y el segundo es este régimen especial de inversiones para las grandes... El RIGI, no me acuerdo exactamente la sigla que quiere decir. Por lo pronto, la reforma laboral es imprescindible en un país que está imposibilitado de crear empleo en blanco desde hace 14 años. Claro. Entonces, esto me parece que es una obviedad. Ha sido un fracaso del sindicalismo, de la CGT, el hecho de que no se haya podido crear empleo en blanco en la Argentina con sus obvias consecuencias. Entre otras, y la más saliente para mí, es que si vos no tenés empleo en blanco, no hay manera de que puedas financiar el sistema jubilatorio que tenés hoy. Sí. Entonces, lloramos porque las jubilaciones son magras, que nadie lo discute, pero si no tenemos la forma de crear empleo en blanco, no entendemos el otro lado de la cuenta. Ahora, Miguel, yo sé que hay una diferencia porque, de hecho, eso es lo que mostró la gente al momento de votar. Votaron a un diferente que contaba ciertas cosas distintas a la de otros partidos ya tradicionales y que ahora, en el transcurso de estos meses, muchas de las cosas que adelantó se cumplieron. Por ejemplo, no la vamos a pasar bien, vamos a estar complicados, vamos a hacer esto y demás. Ahora, ¿qué los va a diferenciar? ¿Qué crees que los puede diferenciar a ustedes del resto de los partidos políticos? Y no estoy hablando de kirchnerismo en general, sino de la política en general. Porque ahora les votaron media sanción, se espera la otra mitad, pero muchas veces los gobiernos en las primeras etapas arrancan y después se van quedando y algunos, bueno, chocan, como ha chocado el anterior. Bueno, lo primero para decir es que no sé si estoy de acuerdo con eso que votaron a alguien diferente. Es mucho más que eso. Me parece que... Ahora, no sé si corresponde ahora hacer de vuelta el análisis de por qué ganó Javier Milei, No, pero va pero yo mucho digo, de más acá allá de eso, para adelante, que Miguel. simplemente diferente. No, bueno, es una forma de decir. No es un político tradicional. Es más, no es político. Definitivamente no es un político Hoy sí. tradicional, pero ganó por mucho más que ser diferente. Ganó porque la sociedad terminó de comprender que el Estado nos está ahogando, que el Estado nos ahoga. La ley Bases lo que hace, si vos querés de una manera muy sintética, es devolverle algo de la libertad a la gente que se la había resignado en poder del Estado. Entonces, después cuando decís, a ver si esto empieza y después termina, hagamos un raconto de lo que pasó hasta acá. Empezaste con un presidente que tenía muy poquitos diputados y ahora escuchaba recién que bueno, se llegó al consenso. Se llegó acá después de una lucha titánica, donde en la primera rueda, el primer round, si vos querés, de la ley de bases, quedó a la vista que había, y hay todavía, un montón de personas que están en el Congreso que siguen defendiendo sus intereses y que es lo único que les importa. Eso quedó a la vista con los fondos fiduciarios. Una palabra que nadie conocía. Entonces, después de esa lucha, después de ese choque y después de muchos choques, llegás a una instancia en la cual Milei siempre fue liderando, si querés, el conflicto, pero para llegar a esta instancia. Yo no creo que esto haya sido simplemente una carambola atrás de la otra. Me parece que hay bastante diseño para llegar acá. Ahora, además de eso, vuelvo a decir, quedarse sin fuerza. Las últimas 2 semanas tuviste deflación en alimentos. A ver si entendemos qué quiere decir eso. Las últimas 2 semanas tuviste deflación en el componente más grande del IPC. Es decir, alimentos es el 33% del índice de inflación. Y no solo no sube más, está bajando. Entonces, es una bomba de hidrógeno a la inflación. Lo que pasa es que los alimentos explotaron por el aire. Digamos, se fueron a un techo tan alto que está bueno que ahora se frene y baje. No, claro, porque no está bien. La inflación está bajando. Si alguien te hubiera dicho que
al 1 de mayo ibas a tener el dólar en 1.000 pesos y eso lo veías el 10 de diciembre, hubiera pensado que era ciencia ficción. Y después tuviste la primera vez superávit financiero, no sé cuántos años, del 2008. Bueno, todo eso ha hecho que el peso se revalorizara y en paralelo recompusiste una buena parte de la reserva del Banco Central. Me parece que se hicieron una montaña de cosas bien concretas y cuantificables en estos pocos meses de gobierno. Y me parece que esta ley de bases lo que va a hacer es darle todavía más nafta a las decisiones que va tomando el gobierno y a la posibilidad de crecer y seguir en el combate contra la inflación. Porque cuando los bancos te empiezan a prestar plata al 50% nominal anual a 3 años, son los mismos bancos los que te están diciendo, me parece que la batalla contra la inflación la va a ganar o la está ganando. A ver, vamos a las 7 menos 5. A ver, estamos charlando con Miguel Boyano, es asesor presidencial, es economista. Recién nos ha dejado, si querés, el primer título. Ya hay deflación de alimentos. Esto viene atado a lo que ha pasado con la inflación en abril, que dicen va a estar en un dígito. Bueno, es la pregunta que siempre en esta mesa ustedes se hacen, cuando se empieza a ver luz. Claro. Lo que En nos el está túnel, diciendo, claro. lo que nos está diciendo Miguel Boyano es que tal vez ya haya algo de luz. Pero a ver, Empieza a haber luz. Pero algo yo no digo que no se vea nada, tampoco soy necio al momento de ver. Lo que pasa es que, como siempre decimos, Miguel, a ver, en estos momentos, así como en otros gobiernos, y sabemos lo que pasó en el gobierno anterior, Ahora, y sabemos lo que pasó en el gobierno Macri también, digamos, estamos en una situación muy apremiante, muy complicada. Pero lo que pasa es que Nadie dice que no ha habido alguna diferencia ahora, mínima, pero lo hay, ¿no? Lo que pasa es que si vos comparás los primeros meses de Milei contra los de Macri, no hay nada que comparar. Son cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Eso es lo que yo lo veo con una claridad meridiana y vos me parece que no. Porque No, sí. Macri empieza... Macri recibió un gobierno distinto al que recibió Javier Milei. Pero yo te hablo de las decisiones que toma. Uno va derecho a hacer cirugía mayor, el otro empezó a tomar aspirineta. Por eso estoy diciendo que es un distinto. Pero es distinto. está bien, pero lo que te quiero decir es que... Otro político esto no lo hace. ¿O sí? Bueno, Miguel, porque es alguien que tuvo y tiene el suficiente coraje para aplicar el shock probablemente más dramático de la historia moderna, porque te sacó 5 puntos de déficit de un plumazo, cuando en Estados Unidos hace 2 años parece que se iban a matar por bajar el 0,2% del PBI. Y eso pasa en todos los países del mundo, porque hay algo que es un denominador común de todos los políticos del mundo, y ningún político quiere dejar de gastar porque ningún político quiere rescindir sus privilegios, y no importa en qué país viva, ¿ok? Y por eso Milei esto lo consiguió a las trompadas, ¿sí? Peleándose con todo el mundo. No nos olvidemos que los gobernadores se habían reunido para decir que cómo las transferencias y tantas cosas, y cada cosa que tocó, todos los intereses que tocaba era un grito en el cielo. Ahora llegaste a esa instancia, pero por supuesto que tiene que continuar, porque todavía seguís con un gasto sobre PBI exorbitante en la zona del 40-42%. el doble de lo que era hace... El doble de lo que era hace 20, 25 años. Ahora, y si vos no atacás eso, seguís dejando sin espacio al sector privado, y el único que hace crecer a un país es el sector privado. Si no, recordemos la pandemia. El Estado no genera nada. Miguel, respecto del proyecto original, que era mucho más grande, mucho más abarcativo, y lo que hoy tiene media sanción en diputados, ¿cuánto se recortó? ¿Qué se aprobó y qué se dejó de aprobar? ¿Qué quedó guardado ahí? Es una pregunta que yo no te sé responder. No tengo todos los detalles de la ley como para decirte se perdió esto y lo otro. Yo te sé decir que en la columna vertebral quedó intacta. Ahora, también te digo, Luis, si vos pensás que vas a poder hacer reformas de verdad con este Congreso, que es el mismo que nos trajo hasta acá, buena suerte. Las reformas de verdad se verán profundizadas si Milei consigue ganar las elecciones legislativas del año que viene de manera contundente. Pero, si no, Miguel, seguís teniendo un Congreso que tenés que estar negociando cada cosa. Y tiene que ser un gran triunfo, porque debería ser un gran triunfo, porque el sistema está hecho para que recién en 2 legislaturas pueda tener... Está clarísimo todo, está clarísimo todo. Pero él ya tuvo una primera elección legislativa, que los que tiene ahora, que
es lo suficientemente buena, entiendo. Interesante, sí. Es lo suficientemente buena para que si tiene una elección excelente en el 2025, pueda tener alguna mayoría. Lo ponga en una posición de ser quizá, no sé si dominante para tener la mayoría, pero sí ser la primera. Si no mayoría. rebota la Pero economía, ahí- Miguel, lo veo difícil. ¿Cómo? Si no rebota la economía, lo veo Lo que difícil. pasa es que vos me parece que estás mirando la película de acá a 3 meses. Él está mirando la película cómo va a ser el momento del 2025. Porque yo tengo claro que la inflación se desploma y que llega el año que viene con crecimiento y Bueno, va a tener ahí está. todo el viento a favor. Pero Bueno, ahí claro está. que sí. Entonces ahí está la luz del túnel. Fin de año, el año que viene, último trimestre. Yo te hablé la luz del túnel electoral para él. Ok, ahora, fíjate que Eso estamos es octubre, hablando de la el año que ley... viene. Es octubre del año que viene. No, pará. La Yo te elección es estoy para esa diciendo que eso es lo que a él le llega a tener al momento de la elección una ventaja favorable. Ajá. Ahora, por supuesto, esto no es 0-1, mal, bien. Es un proceso, naturalmente. Ahora, este proceso, te vuelvo a decir, si vos tenés, en abril quizá tengas una cifra, un dígito. Pero si en mayo tenés un dígito más claro y sigue bajando la inflación y empezás a tener recuperación, enseguida los salarios le pueden ganar a la inflación y vas a tener recomposición de poder adquisitivo. No, y cambia el Eso pH. va pasando y bueno, claro, Claro. te cambia, pasás del círculo vicioso al círculo virtuoso, al círculo expansivo y eso es súper positivo. Esta posibilidad de la reforma laboral pone muchos incentivos a que haya contrataciones en blanco que antes no tenían sentido económico. Claro. Y esta ley RIGI también te permite que todo lo que se te cayó, el consumo, por supuesto, por lo que naturalmente pasó después del apretón monetario y fiscal, te lo pueda suplir en alguna medida la inversión de una manera más o menos rápida. Ahora, Miguel, también te va a ayudar. El gobierno acaba de conocerse que va a patear, un mes más al menos, los aumentos de las tarifas. ¿Eso crees que lo está haciendo porque está pensando en las elecciones? Quizá lo esté pensando para tratar de esperar a que la inflación o otros precios dejen de subir, o yo creo que puede estar... Para puede que no impacte tanto en creo el- que puede ser más que nada una estrategia de cómo ir repartiendo la suba de los precios a lo largo del año, porque también la suba de los precios de gas la iban a hacer en 3 partes. Me parece que tiene que ver eso, con cómo voy haciendo ese ajuste. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que intentó hacer Mauricio Macri? El gradualismo. ¿No es una especie de gradualismo? No, porque en el fondo el gradualismo de Macri fue un gradualismo de diseño de la política económica propiamente dicha. Acá lo que estás teniendo sí es un gradualismo del ajuste de las tarifas, pero el déficit fiscal lo cerró en 30 días. Y eso es la enorme diferencia. Esa es la única razón por la cual el dólar baja. A ver si entendemos dónde estamos parados. Hace 20 años que el dólar solamente va para un solo lugar, que es para arriba, y me parece que no está a la vista de algunos que el dólar está planchado en 1000 hace No, ya a varios ver, días. el gobierno Pero es tiene que eso mucha no es voluntad de trivial. pago y no es Pero trivial, no, es verdad. momento. Eso no es trivial, porque acá no hay nadie que le esté poniendo una pistola en la cabeza a nadie, ni que esté interviniendo el mercado de cambios. Sin embargo, el dólar no se está moviendo. ¿Y por qué no se mueve? Porque evidentemente la lógica anterior por la cual vos financiabas el déficit fiscal con impresión de papel moneda se cortó. Sí, también Entonces ya no es una cuestión de que me quiero sacar los pesos de encima para ir a bienes que resultaba en estoqueo o a dólar. Esa lógica cambió. Cambió la música, cambió la partitura y ahora es otra cosa la que te conviene hacer con el dinero, con los ahorros, con los stocks. Entonces esa lógica cambia. No, que también el gobierno exagera, en el sentido de la palabra, la voluntad de pago. Eso hace que los bonos se disparen, caiga el riesgo país. ¿Qué quiere decir exagerar la voluntad de pago? No entiendo. Que se encarga de remarcar todo el tiempo en discursos públicos y con acciones que una de las últimas cuestiones que puede llegar a ser en términos económicos es dejar de honrar algún compromiso. Bueno, Ya sea no sé si comunistas, con el fondo, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. bueno, vos- Eso antes había momento de duda de le pago, no le pago, le pago, no le pago. Al despejar eso hace que todo activo se valorice más. Bueno, yo te voy a cambiar las palabras porque eso no es una exageración de voluntad de pago, eso es subrayar la credibilidad. Bueno. No es lo mismo. Bueno, hay una enorme diferencia.
yo no puedo exagerar mi voluntad de pago, pero sí puedo hacer todo lo posible para que cada vez me crean más, porque cuando... Cuando vos nunca te creen, tenés que hacer un poco más que la media. Por eso digo lo de exagerar. Bueno, está bien. Sobreactuar, Entonces, claro, sobreactuar. Quizá la palabra que tendrías que haber usado es credibilidad, que es algo importantísimo en política económica y que a veces es un concepto difícil de comprender, pero la misma medida, la exacta misma medida, puede tener efectos diferentes si te creen o no te creen. Entonces el gobierno justamente lo primero que hizo, y creo que fue un acierto total de Milei, fue cerrar el déficit fiscal de manera inmediata, y eso fue construyendo credibilidad. Y si vos me preguntás, la cadena nacional del lunes pasado es para reforzar el hecho de que lo único que no se negocia es el superávit financiero. Miguel. Y eso no lo voy a parar nunca. Ahora, vos, más allá de ser asesor del presidente, sos economista, tenés una línea de pensamiento que desde que nos conocemos acá, desde hace varios años, que has participado en un montón de programas de la casa, lo real y lo posible, ¿sí? ¿Qué es lo real y qué es lo posible en este gobierno a partir de esta media sanción, a partir de lo que vos contabas y lo que se ha visto en estos cambios, el tema del baja de la inflación y demás? ¿Qué es lo real y qué es lo posible que pueda ocurrir? No sé si en el corto plazo. Todos esperamos que baje todo rápido, pero después de tantos años es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado, pero fíjate que la inflación ha estado siempre por debajo de las expectativas que el mercado mismo había estado esperando. Así que, si haces un poquito de memoria, en enero fue 25% y se esperaba 35%. Creo que en febrero esperaban 20%, resultó ser 15%. Siempre la inflación resultó ser un poco menos que la que se esperaba. Entonces, ojo con eso, porque ahora también, cuando vos sumás credibilidad y cuando vos vas sobrecumpliendo, también las expectativas se ponen a tu favor. Entonces, cuando vos tenés credibilidad y cuando vos tenés expectativas favorables, todo el proceso virtuoso se acelera y te empieza a jugar a favor. Lo real y lo posible. Bueno, yo te voy a decir que a partir de esto que está haciendo el gobierno, a partir de esta decisión con enorme coraje de llevar al superávit financiero como algo inmediato y no negociable, se te abren otras posibilidades que antes no tenías. Empezás rápidamente a tener acceso al crédito privado, que antes no estaba. Y si vos seguís teniendo inflación cada vez más baja, cada vez va a haber más acceso al crédito privado, y el crédito privado motoriza la inflación. Claro. Y crédito privado interno y crédito externo, montones de cosas. Cuando vos empezás a ser creíble, olvídate también de las inversiones extranjeras. Los mismos argentinos van a ser los primeros en invertir, amén de que puedan venir o no inversiones extranjeras. Pero cuando las condiciones aparecen, el primero que mueve las piezas de ajedrez es el propio inversor argentino, el propio inversor pyme, si querés. Claro. Y ese va a terminar moviendo la rueda. ¿Qué va a pasar con el cepo al dólar? ¿Vos pensás que lo van a levantar, que va a haber una convertibilidad o una canasta de moneda como quería el presidente Milei en algún momento? ¿O eso por ahora está todo congelado? Canasta de moneda, yo no recuerdo que eso sea lo que haya dicho con precisión. Quizá competencia de monedas. Competencia de moneda, bueno. Bueno, él dijo que va a levantar el cepo cuando crea que las condiciones están prácticamente 100% dadas. Y eso será cuando él lo considere. Por supuesto que levantar el cepo aumentaría muchísimo dinamismo de la economía y también alentaría las inversiones externas, porque si no, fíjate, vos podés entrar a Argentina, pero después si querés girar dividendo no podés salir. Entonces, por supuesto que es un desincentivo enorme, salvo que digas, bueno, hoy todavía hay cosas que pueden estar baratas, me puede convenir, con la expectativa de que en un futuro no tan lejano eso cambie. Claro. Yo creo que debe ser una de las principales prioridades del presidente encontrar el momento para levantar el cepo, pero él no lo va a hacer como un juego. Él no se va a jugar a que salga todo bien, porque hasta acá ha habido mucho sacrificio de todos los argentinos y no lo va a tirar por la borda por una corazonada. Tiene que tener, él mismo lo ha dicho, prácticamente certeza de que eso va a poder conseguirlo de manera exitosa. Bien, Miguel, gracias por haber venido. Gracias Bueno, muchas por estar. gracias. Seguramente volveremos a hablar y veremos a ver el próximo paso, Senado, entre otras cosas, por supuesto, del gobierno. De acuerdo. Gracias.